Que es una batería de aumentos que va en línea con la manera en la que está gobernando el presidente Macri. La prioridad claramente no está puesta en cada uno de nosotros, de los que vivimos de un salario, y eso justamente tiene consecuencias concretas. Vemos, por poner solamente un ejemplo, repasaban recién después ustedes el valor del boleto de colectivo. En marzo del año que viene se va a ver multiplicado por 3 respecto de lo que valía el mínimo de colectivo a comienzos de este año. Santo, cuando empezamos el año, el colectivo valía 6 pesos y vamos a tener en marzo del año que viene con el colectivo en 18 pesos. Y permitime que tome este dato para resumir en el transporte lo que pasa también con el gas, lo que pasa con la luz, lo que va a pasar con el subte. Cuando vos tenés una inflación que aumenta 50% en el año y los sueldos que te suben 30%, pero, por ejemplo, el transporte que sube 200% en 15 meses. Lo que es importante que entendamos que quien nos está mirando, Santo, en estos momentos, que va a laburar al centro desde Villa Luz Uriaga o que tiene un comercio en Villa Urquiza y se va desde su casa en Almagro, tiene que pagar sí o sí el boleto de colectivo. Entonces, como te sube mucho más aquello que no podés dejar de pagar, lo que te queda disponible para consumir es mucho menos. El impacto en el sueldo que tienen este tipo de aumentos es terrible y por lo tanto lo que terminamos viendo es una caída muy importante en el consumo de lo que sí podés dejar de comprar. Por ejemplo, entradas de cine o bienes que no son de primera necesidad. Y aún los de primera necesidad, Santo, como la comida, ya en Argentina empieza a ser una variable para mirar, porque en Argentina el hambre es una palabra que vuelve a estar presente en la agenda política y económica de nuestro país. Y lo cierto es que la gente se ha acostumbrado a lo que llamaban las segundas y ahora también hasta las terceras marcas para buscar ahorro en las compras. Es que no queda mucha alternativa, Santo. Evidentemente, cuando el sueldo ya no te alcanza, hay argentinos que dejaron de cenar. Esto que parecía pensar en ciencia ficción en un país como la Argentina, en donde la comida debería ser lo que sobre y no lo que falte, cuando vos ganás 20.000 pesos, no te alcanza para comer. O sea, literalmente. Entonces, claro, la primera marca se abandonó hace rato, la segunda y la tercera marca empieza a ser la alternativa, pero bien vale decir que empiezan a aparecer ajustes en consumos que no se veían, porque cuando un país tiene 50 puntos de inflación, ya no hablamos de una crisis de carácter económico. Santo, estamos hablando de una crisis de carácter social. Matías Tombolini, Juan le quiere hacer una pregunta. Sí, hola Matías, quería preguntarte, según el presupuesto que se presentó en octubre, ya no hay más meta de inflación, ¿no? Pero la estimación de inflación es del 23%. ¿Cuál crees que va a ser la inflación el año que viene? ¿Crees que se va a poder cumplir con esta pauta? A mí me parece que las pautas del presupuesto son muy ambiciosas, si bien la inflación promedio se estima en 34, 23 es lo que se estima entre enero y diciembre. También se supone que la economía va a terminar como empatada y yo te digo, para mí la economía va a volver a tener una contracción. Nosotros estamos viendo una inflación punta contra punta arriba de 30% y esto obviamente es importante entender que un Estado que te mintió con el pronóstico de inflación. Miren chicos, se cumple un año hoy de aquella conferencia de prensa que se daba en la mañana del 28 de diciembre de 2017, en donde la mañana posterior a la votación del presupuesto nacional se cambiaban todos los supuestos que se habían votado unas horas antes, en materia de tipo de cambio promedio, en materia de inflación, y se dijo 15%. Un gobierno que para el primer año te dijo 25%, terminamos en 40, para el segundo año te dijo 17, terminamos en 25, para el año que estamos terminando te dijo 15 y terminamos en 50. Bueno, claramente me parece que 23% es una mensura que no se va a cumplir y que por supuesto es lamentable no tener un pronóstico certero por parte de quien gobierna la Argentina, porque no es un dato menor quien acuerda paritarias, quien nos está mirando y tiene que pensar cómo va a renovar el alquiler de su vivienda, quien está pensando cómo hacer la política de precios de cara a lo que viene en la vidriera de su negocio, puede ser en Boedo, puede ser en Villa Tesey,
puede ser en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, no tiene ninguna referencia, porque el gobierno solamente se ha equivocado en los pronósticos que ellos mismos formulan. Matías Tombolini, muchas gracias. Y buen año. Como siempre a ustedes, y permítanme desearles un feliz fin de año para todos ustedes. Para usted también. Muchas gracias.